Hola a todos, les habla el profesor Braulio Monsalve de la asignatura de Estudios Sociales y en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre la conformación del Estado-Nación parte 2 y como objetivo vamos a tener comprender el proceso de los gobiernos conservadores y liberales post-independencia de Chile. Bueno, en la República Conservadora tenemos que primero ver el pensamiento conservador, en la cual son los principios políticos defendidos por los conservadores durante gran parte del siglo XIX, en las cuales vamos a encontrar la centralización administrativa y hegemónica de la aristocracia, restricción a la participación mediante el sufragio censitario, las ideas de Diego Portales como un gobierno fuerte, centralizado, de poder impersonal y el orden como principio rector del Estado. También tenemos el predominio del poder ejecutivo por sobre el legislativo y la defensa de los principios morales católicos y la unión entre la Iglesia y el Estado, que eso significa un Estado confesional. ¿Cuáles fueron los gobiernos durante este periodo? Bueno, los gobiernos conservadores o decenios de la antigua república autoritaria consolidaron la estabilidad política, el crecimiento económico, el aseguramiento de la soberanía nacional y la expansión de la cultura. Entre ellos tenemos a José Joaquín Prieto, en la cual sus logros dentro de su gobierno podemos destacar la promulgación de la Constitución de 1833, la creación del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y también tenemos la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que no es lo mismo que la guerra del Pacífico. Esta es una guerra anterior que tuvimos contra los países vecinos. Posteriormente tenemos el gobierno de Manuel Bulnes, en las cuales dentro de sus logros durante su gobierno tenemos la toma de posesión de las tierras de Magallanes, la ley de colonización entre Valdivia y Yanquihue, la fundación de la Quinta Norma y la Universidad de Chile, y la Escuela Normal de Preceptores. Por otra parte, tenemos a Manuel Montt, en la cual dentro de su gobierno se generaron estas propuestas o estos proyectos. La extensión de las líneas ferroviarias, la ley de bancos, la promulgación del Código Civil, la ley de instrucción primaria y el avance educacional. Si se fijan bien, estos gobiernos duraron exactamente 10 años. ¿Ya? Por eso se le llaman decenios a estos gobiernos, ya que la Constitución lo permitía. Bueno, hablando de la Constitución de 1833, vamos a hablar sobre un poco de ella. Dentro de lo que es el poder ejecutivo, tenemos que el elegido por votación indirecta en el periodo presidencial va a durar 5 años con un derecho a reelección inmediata. Es por este motivo que todos los gobiernos durante el periodo conservador duraron 10 años. El presidente tiene amplias atribuciones y facultades extraordinarias y tenía el rol de interventor electoral. Esto generaba muchas veces que, obviamente, el presidente que dejaba su cargo casi le delegaba el cargo de presidente a la persona que era designada de él. También dentro del poder del legislativo, dentro de la Constitución, podemos ver un debilitado Congreso con poder limitado frente al Ejecutivo, tenía compatibilidad parlamentaria, o sea, un senador podía ser al mismo tiempo diputado y viceversa. Y obviamente se reserva la aprobación de las leyes periódicas. Entre otras disposiciones, tenemos la consagración de la religión católica, tenemos la definición de los límites del país en forma ya amplia. Aquí se empieza a delimitar el país en sus fronteras y el establecimiento de un sufragio censitario en la cual establece quiénes son las personas que pueden o no votar. Bueno, en relaciones internacionales tenemos la doctrina Monroe y la Guerra Confederación Perú-Boliviana, en las cuales vamos a sintetizar de la siguiente forma.
En la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, tenemos el enfrentamiento bélico que desarrolló Chile frente a la Confederación formada por los países vecinos de Perú y Bolivia entre 1837 y 1839, en la cual se origina por una rivalidad comercial en el Pacífico Sur, ya que los puertos de Valparaíso y el Callao está en Perú y Valparaíso en Chile, tenían una rivalidad comercial. Esto generaba obviamente una disputa diplomática, ya que muchos países encallaban primero en Valparaíso para luego ir al Callao, que era el puerto más antiguo. Pero eso generó una rivalidad tan grande que llevó a, obviamente, una guerra comercial. También los intentos de estabilización y el asesinato de Portales, que generó ya el estallido de este conflicto. Está la batalla de Yungay, y en la cual triunfaron los conservadores con ayuda de lo que fue la motivación de Portales en ganarle a los Perú bolivianos. Y la consecuencia está la consolidación de Chile como potencia del Pacífico, reafirmando la identidad nacional. Esta guerra permitió muchas veces generar este sentimiento de nacionalismo en que estábamos todos por una causa en común para defendernos. Y esto generó obviamente una unión en la cual ya estaba en entredicho producto de la guerra civil que se había originado. Pasando, por otra parte, en la doctrina Monroe, y acá estamos hablando de los primeros indicios que podríamos decir de la intervención de Estados Unidos, ya que existe una política internacional de Estados Unidos que establece el presidente James Monroe en 1823, en la cual tenía como objetivo evitar la intervención de potencias europeas en el continente americano. Sin embargo, implicaba que Estados Unidos estaba por sobre Latinoamérica, o sea que Estados Unidos hegemónicamente era superior a Latinoamérica. Y obviamente Diego Portales, era muy crítico a esta doctrina, puesto de que obviamente nos íbamos a convertir en el patio trasero de Estados Unidos, ya que ellos iban a estar por sobre nosotros, como podemos ver en la ilustración que está al lado. Pasemos un poco a los liberalismos. ¿Qué es el pensamiento liberal? Bueno, el ideario liberal comprende los siguientes principios: el individualismo, la libertad, igualdad civil, propiedad privada, Estado de Derecho, gobierno representativo, separación de los poderes y el Estado laico. ¿Qué tenemos como objetivo? La ampliación de las libertades individuales y derechos políticos, disminución de las atribuciones del poder del Ejecutivo, o sea, del presidente, y que se reduzca la intervención electoral, fortalecer el poder del Legislativo, o sea, el Congreso Nacional, reducción de las influencias de la Iglesia Católica, de ahí proviene el famoso Estado laico, y la aplicación del concepto del Estado docente, en la cual ahí entra la educación. ¿Cómo se difundieron estas ideas? Bueno, entre los factores más importantes podemos encontrar la apertura y tolerancia cultural durante el gobierno de Manuel Bulnes, el movimiento cultural de la década de 1840, la llegada de artistas intelectuales extranjeros de origen europeo y latinoamericano, la instalación de comerciantes europeos en la zona de Valparaíso y el regreso de jóvenes aristócratas que fueron formados en Europa. ¿Quiénes se acogieron al liberalismo? Bueno, mayormente fueron los jóvenes que rechazaban el autoritarismo conservador, comerciantes que fueron enriqueciendo el producto de la minería y el comercio, y los aristócratas provinciales que buscaban contrarrestar la hegemonía ejercida por San. ¿Cuáles fueron los gobiernos del periodo conservador? Bueno,
Los gobiernos liberales buscaron realizar un conjunto de transformaciones que consistieron en reformas políticas del Estado y de la expansión económica y territorial de Chile. Entre ellos podemos ver a José Joaquín Pérez, que dentro de su gobierno apoyó por una fusión liberal conservadora. Está la guerra con España y el tratado con Bolivia. Fin a la reelección presidencial y la libertad de cultos. Seguimos de Federico Errázuriz, que están las reformas constitucionales y electorales, promulgación del Código Penal, remodelación de Santiago y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es a partir de Federico Errázuriz, en la cual ya los gobiernos solamente duran 5 años. Continuamos con Aníbal Pinto, que dentro de su gobierno está la crisis económica, la ley de inconvertibilidad de los billetes, o sea, de que ya el oro no podíamos transformarlo en billetes, la guerra del Pacífico y obviamente la anexión de Antofagasta y Tarapacá como territorios chilenos, y está el conflicto por la iglesia. Y los últimos 2 gobiernos son de Domingo Santa María, que él termina con la guerra del Pacífico, con los tratados con Perú y Bolivia, la promulgación de leyes laicas, cesión de la exportación del salitre al capital inglés, tratado de límites con Argentina, en la cual nosotros cedemos parte de la Patagonia y se la damos a Argentina, y el finalizando con la ocupación de la Araucanía. Y el último gobierno liberal es de José Manuel Balmaceda, en la cual está el programa de obras públicas e industrialización, la reforma a la educación pública, incorporación de la isla de Pascua, aspiraciones a ampliar la participación chilena en la salitrera, y el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, la cual estalla en la Guerra Civil de 1891. Bueno, ¿qué es la diversificación política? Bueno, bajo la influencia del liberalismo se producen diversas formas de sociabilidad política, en la cual encontramos los partidos políticos. Está el Partido Liberal, el Partido Conservador Ultramontano, el Nacional, como está el Vista, el Partido Radical y el Partido Democrático. Dentro de clubes o sociales se genera el Club de la Reforma, Sociedad de la Igualdad y el Club de la Unión. También tenemos las revoluciones liberales de 1851 y 1859, el quiebre del conservadurismo tras la cuestión de San Cristán, en la cual genera el quiebre entre la Iglesia y el Estado, el fin de la hegemonía conservadora y el ascenso del poder del liberalismo gracias a la fusión liberal-conservadora. Bueno, en la expansión de la cultura y de la educación, tenemos que a mediados del siglo XIX el desarrollo de la educación fue un foco de atención preferente para el Estado y un motivo de conflicto entre liberales y conservadores. ¿Por qué? Dentro de lo que quería el Estado estaba el principio del Estado docente, construcción de escuelas primarias, liceos secundarios y una universidad, reglamentación del sistema de educación y participación sostenedor tras la educación de la Ley de Instrucción Primaria de 1860. Eso era lo que quería el Estado. Sin embargo, la Iglesia y los privados tenían la libertad de enseñanza como defensa, el derecho a impartir educación sin la injerencia del Estado, la sociedad de instrucción primaria y programas de estudio y libertad de exámenes con respecto al Estado. En el nivel primario tenemos que el carácter masivo y elemental, aprendizaje de lectura y escritura principalmente, preocupación por educar y disciplinar a los sectores populares, formación del profesorado en escuelas normales. En el nivel secundario tenemos la carácter selectivo y elitista, educación científico-humanista, Instituto Nacional como modelo de educación. En el nivel superior, especialización profesional, la Universidad de Chile,
tutela la educación secundaria y especial. Y obviamente se funda la Universidad Católica, por la Iglesia. La mujer y la educación, bueno, acá tenemos escasa cobertura siendo educada en colegios privados o en congregaciones religiosas, formación de profesoras en la Escuela Normal de Preceptores, ingreso a la universidad tras el decreto de Amonati. Liberalismo y secularización de las instituciones. Bueno, durante la República Liberal se liberaliza la actividad política y a través de una serie de normas constitucionales y legales se buscaron reducir las atribuciones del presidente. ¿Cuáles fueron estas reformas del periodo? Bueno, primero el fin de la reelección del presidente inmediata. O sea, ya el presidente no duraba 10 años como anteriormente, sino que duraba 5. Reformas constitucionales entre los periodos de 1873 y 1876, en las cuales tenemos la consagración de derecho a reunión, asociación, imprenta y otras libertades individuales, restricción de las facultades extraordinarias del presidente, establecimiento de la incompatibilidad parlamentaria, o sea, senadores ya no podían ser diputados al mismo tiempo, disminución de los quórums legislativos y la reforma electoral, en la cual el control de las elecciones por juntas mayores constitucionales. Tenemos las reformas públicas del gobierno de Santa María, en la cual está el sufragio universal masculino y la reducción del poder de veto del Ejecutivo. En la secularización de las instituciones, tenemos que es un proceso en la cual ha traspasado desde la Iglesia al Estado, en la cual enfrenta las cuestiones doctrinarias principalmente. Algunos hitos de este proceso son la libertad de culto, en la cual permite que todo culto se pueda realizar que sea distinto al católico. Ya con esto separa un poco el Estado con su relación con la Iglesia Católica. La suspensión de fueros eclesiásticos y de recursos de fuerza a los procesos judiciales, y también las famosas leyes laicas, en la cual se crean los cementerios laicos, se establece el matrimonio civil y se establece el registro civil. Con estas 3 leyes, lo principal que se genera es ya la separación total de la Iglesia como un ente fundamental en la vida de las personas, ya que ahora el Estado puede controlar de cierta forma o administrar los 3 momentos más importantes de la vida de las personas, que era el nacimiento con el registro civil, el matrimonio y la muerte con los cementerios laicos. Esto fue la clase del día de hoy. Espero que quede todo tan claro. La actividad obviamente se encuentra en el documento Word. Yo espero que le vaya muy bien. Así que espero que se cuiden junto con sus familias. Y nos vemos. Adiós.